El año 2021 fue un año anómalo, igual que lo fue el año 2020. Si recuerdan ustedes, empezamos el año con un montón de restricciones, limitaciones de movimiento, cantidad de PCRs para podernos mover. Todo esto todos esperábamos que se disipase a medida que iban avanzando los meses y para poder viajar de forma tranquila en verano. No obstante, las distintas variantes provocaron que todo esto se dilatase y para colmo, en diciembre viene la peor de todas ellas, olas, la sexta, que nos provocó que esos viajes que queríamos hacer en Navidad pues se tuviesen que aplazar para el año 2022. Delante de este panorama, lo que cabría esperar es que la economía no fuese bien y como consecuencia los mercados de renta variable. Pues bien, fue un incremento del 22% en los principales índices europeos. Rentabilidades nada malas para un año realmente anómalo. La situación de Ucrania es un factor más dentro de la evolución de los mercados financieros, como lo fue en su día la amenaza de Trump a China, como lo fue en su día las Torres Gemelas o como lo fue esa situación china que estornudó económicamente hablando ese verano. De tal forma que hay un montón de noticias negativas, siempre las hay, pero uno ha de crear la cartera en función no tanto de las noticias negativas que van a venir, sino de largo plazo. Son compañías que van a sobrevivir a tormentas de noticias negativas. Si la respuesta es que sí, esas compañías han de estar en cartera. ¿Por qué? Pues porque al final esas compañías te van a subir los beneficios con independencia de las noticias negativas que hay en el mercado y al final hemos aprendido una cosa muy importante y es que las cotizaciones siempre van de la mano de los beneficios y si estos suben, las cotizaciones tarde o temprano también lo harán. Los riesgos geopolíticos es una parte de la ecuación, siempre han estado aquí. Hoy se llama Ucrania, ayer se llamaba Afganistán, antes de ayer se llamaba Irán, de tal forma que lo que uno ha de hacer delante de su cartera es determinar cuánta exposición tiene a esa situación geográfica. Y si es demasiada, cortar, por una razón muy simple, porque uno no hace inversiones determinando o apostando a cuánto durará un riesgo geopolítico, sino que uno hace las inversiones acorde a ese modelo de negocio, a esas previsiones, en definitiva, a si esa compañía generará o no generará caja y si esa caja crecerá en el futuro. Muy buena pregunta. Como decía un premio Nobel de Física, es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Esto es totalmente aplicable en la situación actual, donde de la noche a la mañana esto te cambia. No obstante, con la información que tenemos ahora, las compañías que obtendrán mayores beneficios, ¿cuáles serán? Las de materias primas, porque los precios están por las nubes y continuarán, lamentablemente, a precios muy altos. Por otro lado, compañías que ya venían de muy buenos crecimientos, que son compañías tecnológicas, y compañías que, si todo va bien y tenemos una buena reapertura, se beneficiarán de ellas, como por ejemplo compañías aerolíneas o compañías relacionadas con el turismo. Así que estos serían los tres sectores que en un principio, con la información que tenemos actualmente, cabría esperar que lo hiciesen bien este 2022. La crisis energética va a afectar a las compañías de dos modos. El primero de todo es aquellas compañías donde el coste de energía es muy elevado, desde las compañías que hacen una botella de cristal hasta pasando a aquellas compañías que han de transportar un producto, como las manzanas que nos comemos nosotros. Así que afectará directamente a la línea de flotación de costes, provocando una reducción de los ingresos. Por otro lado, si esa crisis energética implica mayores costes en todas los productos, generará inflación, con lo que aquellas compañías que tengan unas inversiones muy grandes, que dentro de un tiempo tengan que volver a realizarlas, esa inversión les costará mucho más dinero. Se deberán gastar mucho más dinero para obtener la misma fábrica, provocando entonces que la rentabilidad de esos negocios disminuya. ¿Esto qué pasa?
que en Europa ese tipo de compañías es muchísimo mayor que en otras zonas geográficas. Es por esa razón que el componente industrial principalmente que tiene Europa pues puede hacer mella en las rentabilidades de los índices. La principal función del Banco Central es controlar la inflación. Si esta inflación se dispara, lo que han de hacer es atarla en corto. ¿Y qué significa esto? Subir tipos de interés. Así que todos nosotros conocemos que lamentablemente la inflación han sido muy elevadas en los principales países. En España, por ejemplo, la última es máxima histórica en los últimos 20 años. De tal forma que lo que cabría esperar por parte de los bancos centrales es que suban tipos de interés. ¿Y qué impacto tendrá esto en la economía? Pues si suben los tipos de interés, al final uno deberá pagar más por la hipoteca que tiene, dedicando el dinero que ha ahorrado a devolver la hipoteca en lugar de gastarla en más restaurantes, en más ropa, etcétera, etcétera, provocando una reducción del crecimiento en los países. Ese sería uno de los principales impactos. Las fortalezas en Europa son muy elevadas. Para poner un ejemplo, estos 10 últimos años el comercio exterior ha aumentado un 25%, con lo que las compañías europeas son cada vez más internacionales. Nada que envidiar a compañías, por ejemplo, del continente norteamericano. De tal forma que están totalmente equiparadas. Prueba de ello, por ejemplo, es que en el fondo el Trade European Equities terminó positivo el año 2020, terminó con rentabilidades del 30% el año 2021 y hemos empezado más o menos como los principales mercados en este año 2022, con compañías cuyos crecimientos crecen y crecen de una forma muy notable. Más datos. Desde el momento de la crisis hasta hoy día, incluyendo el año 2020 y 2021, antes de la crisis hasta hoy día, los beneficios en Europa han subido un 42% en los índices, versus el 22% de índices como el S&P 500. No obstante, su evolución en los mercados ha sido muy superior en Estados Unidos que en Europa. ¿Qué viene a decir esto? Que el precio por kilo de beneficio en Europa es mucho más barato que el precio por kilo de beneficio que resulta en Estados Unidos. Esto que nos viene a decir que con mayor crecimiento en los beneficios, Europa está mucho más barata. Por esa razón encontramos muy buenas rosas en este jardín llamado mercado de renta variable europea. Pues el partícipe está en el centro, transparencia y proceso productivo. Vayamos a ver. El partícipe está en el centro por una razón muy simple, porque somos conscientes de lo que tenemos entre manos es el ahorro de la gente. Y esto, juntamente con la salud, son las dos cosas que más preocupan a la gente. Por otro lado, la transparencia. Somos totalmente transparentes, explicamos qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, porque sabemos que los ahorros es muy difícil explicar en qué tienes invertido, con lo que la confianza es muy importante y esa solo se obtiene a través de la transparencia, con una humildad de saber que nos podemos equivocar, de tal forma que esa humildad nos provoca que no tomemos riesgos excesivos. Y por último, el proceso productivo. Es un proceso productivo que con mis más de 20 años de experiencia en el sector, con el equipo con muchos más años de experiencia en el sector, lo que hace es que es un proceso muy testado, un proceso que marcamos mucho, no sectores ni empresas con sus nombres, sino modelos de negocio. Modelizamos modelos de negocio, hablamos con las compañías. ¿Para qué? Para determinar si su modelo de negocio va a perdurar o no en el tiempo. En última instancia, determinar si los beneficios que ha ido obteniendo las compañías van a perdurar sobre el futuro.